Hola a todos, mi compañero Luis Higinio y mi persona Lani Jaramillo venimos a hablarle un poco sobre el capítulo 8, la carga de la deuda, del libro Cómo hacer que funcione la globalización, del autor Joseph Stiglitz, quien fue premio Nobel en el 2001 y es catedrático de economía en varias universidades prestigiosas. Además, ha sido asesor del gobierno de Bill Clinton. La deuda externa es uno de los aspectos que aumenta los desequilibrios de la globalización, porque ante los altos niveles de endeudamiento de los países en vía de desarrollo, cualquier subida de las tasas de interés, fluctuación en las tasas o descenso en sus rentas dificulta el pago de la deuda. Pues los países altamente endeudados deben destinar gran parte de sus recursos a pagar la deuda y de esta forma se ven obligados a dejar de efectuar inversiones en beneficio de su población. Un ejemplo de esto es el sector de la salud, de la educación e infraestructura, entre otros. Pues entrando en un círculo vicioso el cual genera pobreza. Según el autor del libro Stiglitz, dice que los prestamistas tienen una gran responsabilidad en el excesivo endeudamiento de algunos países y sostiene que ellos, en sus métodos sofisticados de valoración de riesgo, estarían en condiciones de determinar un tope. Para que la globalización funcione, se debe aliviar la carga de la deuda a los países en vía de desarrollo. Para dar solución al tema del endeudamiento privado, que por ejemplo desató la crisis del este asiático en 1997, se debería elaborar una ley de quiebra internacional. Se requieren 5 reformas básicas. Primera, no perjudicar al país afectado imponiendo una terapia de choque por parte del Fondo Monetario Internacional. Segundo, implementar una política de préstamos que contrarreste los ciclos económicos. Tercero, reducir el riesgo de endeudamiento previniendo el riesgo de volatilidad en las tasas de cambio y de intereses, otorgando los préstamos en la moneda local. Cuarto, llevar a cabo una política de préstamos conservadora por parte de países en desarrollo. Quinto, desarrollar un método sistemático de devolución y condonación de la deuda, una especie de ley de quiebra internacional. Bueno, en el capítulo 8, la carga de la deuda, nos encontramos un apartado que va a hacer referencia a lo siguiente. ¿Qué hacer con la deuda de los países en vía de desarrollo? Bueno, esta discusión sobre la condonación de la deuda de estos países en vía de desarrollo se ha tornado algo confusa, ya que se divide en 4 tipos de deudas. Tenemos la primera, que son la de los países demasiadamente pobres, que realizan préstamos elevados a otros estados o a entidades como Fondo Monetario Internacional. Tenemos la segunda deuda, que son de estos países que han sufrido de gobiernos opresivos o corrupción, ¿no? Que la deja sumida en una gran deuda, ¿no? Y la tercera son estos países de mercados emergentes, donde sus empresas privadas adquieren deudas elevadas y pues a lo último se convierte en un problema nacional. Y nos encontramos con la cuarta y última, los países de economía media, por ejemplo Argentina, que ha adquirido un endeudamiento exagerado con entidades privadas, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con un banco, con banco de fomento del desarrollo regionales, y pues estas deudas se han vuelto tan altas e imposibles de cancelar. Bueno, nos encontramos también con la condonación de la deuda de los países más pobres. Los países pobres lo son tan desesperadamente, ya que buscan a mayor cabalidad en préstamos o inyección de dinero. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay entidades privadas que no les quieren prestar, pero eso era en los tiempos de antes. Pero entonces nos encontramos con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y los países desarrollados
que han prestado dinero a bajo interés, ¿no? Estos países desarrollados y entidades han realizado estos préstamos a estos países con el ánimo de que sean destinados a la financiación de proyectos y programas que impulsen al crecimiento, ¿no? Y que gracias a este crecimiento los países pues alcancen en un tiempo determinado pues cancelar o cubrir deuda, ¿ya? Y aún después de la concesión de crédito, estos países pueden ser todavía aún más pobres, o su economía puede estar aún peor de cuando se les hizo el préstamo. Y bueno, pueden estar de pronto en condiciones de no poder subsanar la deuda que tienen con estos países desarrollados o con estas entidades. En este capítulo también nos encontramos pues otro tipo de deudas que por razones morales para la condonación son especialmente poderosas. Son los casos en que hay lo que se llama la deuda odiosa, que es la deuda en que ha incurrido un gobierno no democrático y que posiblemente haya contribuido a mantener un poder en el poder a un régimen brutal, sean cuales hayan sido los motivos del prestamista, como puede ser de manera política, ¿no? Por comprar favores durante la Guerra Fría, o pueden ser beneficios económicos, como tener acceso a, a los recursos naturales de ese país. Y es inmoral obligar a los ciudadanos de esos países a devolver esa deuda. Por ejemplo, tenemos la deuda en que incurrió Irán durante el régimen de Saddam Hussein, ¿no? Que entra dentro de esta categoría. Nos encontramos con otra del 2005, en donde Nigeria tenía una deuda de 27.000 millones de dólares. Gran parte de ella la constituyen los intereses acumulados, ¿no? De los préstamos contribuidos por los dictadores militares y corruptos que gobernaron este país entre 1964 y 1979. Y en la actualidad nos encontramos que los chilenos están devolviendo la deuda en las que incurrió el régimen de Augusto Pinochet. Bueno, según el autor del libro, Joseph Stiglitz, pues el problema de la deuda odiosa tiene una solución muy sencilla. Debería existir la presunción de que los países no devolvieran estos préstamos. Pues los prestamistas sabían que el préstamo que iban a hacer pues eran para incurrir en regímenes que no tenían medida en asesinar, en robar, en saquear el mismo estado. O sea, no era como para fines beneficiosos para el país, ¿no? Educación, salud, que es como lo primordial como tal.